Para empezar con esta entrevista, quería pedirte que nos cuentes cómo fue tu experiencia frente al acoso sexual. Bueno, me llamo Stephanie Montaño, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Psicología. En nuestra facultad teníamos un profesor que, era que se apegaba mucho a nosotras. Al principio ni siquiera nos dábamos cuenta, pero comenzaba a acercarse a los puestos, eh, con la maña de querernos tocar un poco. Entonces para nosotros era muy incómodo. A veces teníamos malas notas y él nos decía que nos esperemos un rato hasta que salgan todos los hombres y nos hacía quedar un poco a dos o tres mujeres. Entonces ahí era la manera morbo, nos pretendía, cosas muy difíciles de poder explicar, ¿ya? Entonces él se nos acercaba y me acuerdo que una vez no entendíamos un problema y él se nos acercó mucho y me acuerdo que pasó la mano así, como que rozándote, o si no te cogía y te abrazaba y tú sentías como que extraño, te sentías incómodo. Entonces, varias veces quisimos quejarnos con el rector de la universidad, mandar memos o alguna cosa, pero él como era un profesor con nombramiento, entonces él nos decía que jamás nosotros podíamos hacer que lo saquen a él de la universidad. ¿Cómo ha repercutido esto en tu vida? Bueno, siempre te va a quedar esa desconfianza por algún profesor, ya de que si un profesor se ríe contigo, tú vas a pensar enseguida que esa persona se quiere aprovechar de ti. Entonces hay profesores que te cogen y, no sé, es como que al primer momento les caes mal y tratan de estar ahí diciéndote que si no haces eso te va a bajar de notas o te va a pasar algo malo. Entonces tú a veces por ese miedo tú no avisas a nadie y tratas de hacerle caso a esta persona. Entonces hay otros profesores que te piden el número y comienzan a llamarte, a mandarte cosas obscenas y tú no puedes decir nada de estas cosas. ¿Y la universidad no ha tomado cartas en el asunto sobre esta situación con las quejas de estudiantes? Al principio no nos tomaban en cuenta, porque, siempre había los rumores de que este profesor era así, era morboso, era a veces patán, a veces hasta nos pedía dinero para que le compremos, por ejemplo, el sándwich o alguna cosa así, y lo subía a puntos. Ya, o también nos mandaba a hacer depósitos en los bancos y si tú hacías eso, te ganabas una nota con él. Entonces todas estas cosas a veces no nos creían. Entonces nos tocó reunir muchas firmas para poder realizar esto. Entonces ahora, después de 4 años que se ha dado seguimiento a este profesor, no nos callamos y bueno, la universidad ya tomó las medidas y este profesor ya está fuera de la universidad. ¿Tú conoces de algún reglamento que haya en la universidad que sea para precautelar su seguridad como estudiantes? La verdad no conozco todavía eso, entonces, pero sí sería bueno que, que nosotros también nos demos a cuidar, porque a veces nosotros por darle mucho la confianza al profesor, el profesor se confunde y piensa ya en la mala intención. Entonces yo creo que también es de parte y parte y no dar tanta confianza al profesor. Entonces sí, para mí sí es un tema delicado. Entonces eso deberíamos hablar, por ejemplo, con el consejo para poder tomar medidas
y que en esta próxima ocasión no sean 4 años después de tanta lucha que el profesor salga, sino que esto sea, que se corte de inmediato, porque hay chicas de 17, de 18 años que entran a la universidad y ellas por miedo pueden sufrir peor un acoso, y entonces eso no me parece. ¿Conoces otros casos de acoso, ya sea en tu facultad, no con el mismo profesor, sino con diferentes profesores, o sean a personas acosadas de otras facultades de la universidad? Sí, bueno, en mi facultad me han contado muchos casos, de los cuales hay diferentes profesores, por ejemplo, de ofimática, que, bueno, hay materias que son un poco más difíciles, entonces que les piden a las chicas que traten de colaborar con ellos, que, o sea, se desnuden, y por esto ellos les va a subir la calificación. Realmente es un tema muy complicado, o sea, muy complejo, porque uno piensa que cuando va a la universidad jamás se va a tocar con esas personas, pero siempre hay algunos profesores que tal vez no sé, porque han pasado algo duro en su vida, tratan de hacer daño a otra persona. Y lastimosamente los que sufren las consecuencias son los alumnos, porque aparte de eso hay algunos estudiantes que tratan de estudiar, de echarle ganas, pero con estos profesores que son abusivos no se puede. Entonces yo creo que debería haber un poco más de seguridad dentro de la universidad, de que cada alumno vea lo mejor para él, y no tratar de intimidar mucho con algún profesor, más que todo. ¿Tú consideras importante que los estudiantes deberían unirse para luchar contra esta situación, esta problemática, que no se da solo, como hablamos, no solo en tu facultad, sino en la mayoría de facultades de la universidad? Sí, yo creo que sería lo ideal, pero es que es muy complicado, porque hay personas que sufrieron ese abuso y no quieren darse a conocer, no quieren mostrar la cara por vergüenza, por pánico, porque hay otras personas que se burlan de lo que a uno le ha pasado, y a veces hasta le hacen el culpable de que el profesor haya actuado así. Entonces yo creo que debería ser que cada estudiante tome conciencia y vea que eso le puede pasar hasta él mismo, o sea, que tienen una mamá, que tienen una hermana a la cual le puede pasar el mismo tema, y deberían apoyar con esta lucha, porque uno como estudiante tiene que dejarse oír. ¿Tú cuál crees que sería, o cuál te parecería no sé, el actuar de la universidad en sí frente a estos casos? ¿Cómo crees que deberían ellos actuar frente a esto? ¿O qué deberían hacer? Yo creo que ellos deberían actuar de la manera más rápida posible. Ellos deberían hacer investigaciones, me imagino que poner cámaras de seguridad, por ejemplo, en cada aula, ver el comportamiento de cada profesor, para que después de ellos no se lleven una sorpresa, porque también hay que los profesores son muy amigos de las personas que dirigen la universidad. Entonces, por apego a ellos, no tratan de hacer nada, ya por no darles una mala imagen. Entonces le tratan al estudiante como ignorante, como que él está mintiendo, y mejor a él lo sacan de la universidad, cuando muchas veces no tiene la culpa. Entonces yo creo que ahí sí se debería poner un poco de conciencia en las autoridades, para que ellos tomen la iniciativa de seguir estos casos, de que si por ejemplo descubren esto, seguir hasta cuando se termine, hasta cuando consigan el objetivo, no a medio caminar. ¿Qué es lo más fuerte o la forma más fuerte en que este profesor que tú dices, bien te haya acosado a ti, o que tú sepas de alguna otra persona algo más fuerte que haya hecho?
O sea, la manera más fuerte es cuando, por ejemplo, él te quería indicar los deberes. Por ejemplo, como te dije, a veces no sabíamos cómo resolver algún ejercicio o alguna cosa. Entonces él se acercaba y te pegaba el hombro de él en tus boobies. Entonces tú te sentías medio incómoda, entonces tratabas de irte un poco más para el otro lado, pero él te seguía. Entonces esa manera era un poco incómoda. Ya, otra manera era, o sea, cuando tú pasabas al pizarrón y, y te quedaba viendo el cuerpo, o sea, tu figura y eso, y tú notabas esa mirada obscena del profesor, cómo te miraba. Entonces muchas veces no querías ni pasar ya al pizarrón y hasta los hombres se daban cuenta. Entonces, por ejemplo, hasta los hombres a veces trataban de decirle que ya, que no actúe de esa manera, pero él, o sea, con él no se podía hablar. Y en el tema de acoso, ¿solo existía a mujeres, o sea, muy aparte de este profesor, o también habían profesoras que acosaban a compañeros, o de eso no sabes? O sea, la verdad no he escuchado eso. Yo creo que ese tema es muy poco, ya porque, o sea, yo creo que más, o sea, para mí más complicado es que un hombre actúe de esa manera frente a una alumna, ya, y, o sea, más que todo porque la mujer tiene que cuidar mucho su dignidad y respetarse a sí misma. Entonces, que venga un tercero a hacerle de menos y solo porque se cree en la capacidad de estar más arriba que uno, trata de subestimarle y trata de hacer con ella lo que él quiere. Entonces, vuelta a las, o sea, sí, yo sabía que también, pero son muy pocos los testimonios que dan de mujeres que, profesoras que acosan a sus alumnos.